Bueno, bienvenidos a un episodio más de Monos Estocásticos, el 25. Ya estamos llegando al final de la primera temporada y estamos muy contentos porque este vuelve a ser un episodio con invitado. Además, Antonio, tenemos un invitado top. Sí, un invitado que bueno, a mí me hace muy feliz porque yo lo leí en la blogosfera, lo escuché en la época de los podcasts primigenios, en la primera generación de podcasts en español. Y bueno, siempre he seguido mucho el trabajo de Andy, así que muy contento de tenerlo hoy por aquí. Bueno, Andy Ramos, abogado experto en propiedad intelectual, industrial, tecnología. Además, he visto, Andy, que te tienen ahora de podcast en podcast entre el metaverso y la inteligencia artificial. Te han hecho varias entrevistas, eso he visto, ¿no? Así que bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias y de verdad un honor, pero mayúscula sobre todo con Antonio y contigo también, Matías. Y Antonio sabes que él sabe que él es mi gurú de cabecera. Cuando alguna vez tengo que ver que si algo es bueno o malo, me voy a Antonio y ya él lo dice. O sea que... Bueno, hay gente que me ha dicho que con las recomendaciones musicales que he puesto por aquí, que eso que tú has dicho no les va a encajar demasiado. Gurú de Pero tecnología, gurú de bueno, tecnología. vale. Acotemos. Pues bueno, Andy, además de muy generoso, como lo habéis escuchado, yo creo que una de las cabezas pensantes que más domina el tema de propiedad intelectual y tecnología en España, y que además es una persona exploradora de las nuevas casuísticas, de los nuevos escenarios alrededor del metaverso, alrededor de inteligencia artificial. Así que empezamos con café para cafeteros, Andy. El registro de la propiedad intelectual en España deniega las inscripciones de obras creadas con ChatGPT, con Midjourney, y bueno, nosotros hablamos con el registro, lo publicamos en nuestra lista de correo y bueno, ellos dan una argumentación fuerte de por qué no hacen esto. ¿Es correcto eso? Es decir, ahora mismo es imposible registrar una obra que generemos con inteligencia artificial. Pues yo creo que no es imposible, es decir, que sí es posible, ¿no? Y esto, aunque sean debates un poco filosóficos, he compartido esto con gente que se dedica o que está tomando ese tipo de decisiones. Seguro que después hablaremos de los prompts y tal, ¿no? Pero creo que tenemos muchos prejuicios o ideas preconcebidas de cuando en el sector jurídico empezamos a hablar de la inteligencia artificial alrededor de 2016, con los primeros congresos que hubo, y hablando de inteligencia artificial, que poníamos los ejemplos de Next Rembrandt, ¿no? Y algunas cositas que iban ya saliendo, siempre partíamos de la base, pues, de lo que dice nuestra ley de propiedad intelectual, que solamente una persona natural puede ser autora, y ya nos quedábamos ahí tan a gusto, y los abogados, ya sabes que somos los juristas, somos, ¿no? La ley dice eso y punto, ¿no? A mí vale. Siempre me ha gustado llevar la ley al límite, ¿no? Y ver cuáles son las fronteras de la ley. Y ahora como estamos viendo en esta segunda generación o en esta nueva generación de inteligencia artificial generativa, ¿no? Gracias a la arquitectura Transformer, es que los procesos creativos o cómo estas herramientas crean algún tipo de contenido, pues pueden ser de manera muy simple en la que metemos un prompt y nos da un dibujo, o puede haber un proceso creativo detrás en el que la herramienta de inteligencia artificial es una herramienta que utiliza el creador que es quien vislumbra la obra, es quien visualiza y quien manipula esa herramienta de inteligencia artificial, como podría estar manipulando Photoshop o como podría manipular un pincel, para llegar al resultado que esa persona quiere crear, ¿no? Vale, entonces Andy, un momento, porque tú has distinguido dos posiciones, pero para quedar claro. Yo le pongo a Midjourney un prompt de una frase y considero eso ya la obra completada. En ese sentido, ¿tú cómo entiendes que es esta creación? Es decir, ¿me asisten a mí derechos de autor? ¿Yo he sido el autor? ¿Eso es posible que yo pueda defender que, bueno, como dice la ley, ¿no? Refleje mi personalidad o mis decisiones creativas? ¿O como el resultado en realidad tiene un componente aleatorio que yo no controlo del todo, que es el argumento que nos daba un poco el registro? En este caso del prompt simple, no del workflow más complejo, en el del prompt simple, ¿cómo quedarían? Ahí creo que no habría protección. Vale. Si es un resultado en el que quien ha metido el prompt
no ha anticipado, o sea, más allá de que un perro en la playa o con una sombrilla o lo que sea, pero no ha anticipado eso después cómo se va a plasmar y cómo se va a expresar, ahí no habría, desde mi punto de vista, no habría una obra, una creación propia del intelecto humano, ¿no? Entonces, una persona genera una obra con una inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es el copyright? ¿Son obras derivadas? ¿Quién tiene el derecho de autor? ¿Esto cómo se trata? No, son obras que no están protegidas y es como la obra que hace un elefante con un pincel que te pinta un cuadro o la que puede hacer o la que podemos hacer cualquiera de nosotros y si hacemos un garabato. Esa obra pues que es un garabato y aquí podríamos discutir, ¿no? Pero hay muchas obras a día de hoy, o muchos no le llamamos obras, sino contenidos materiales que no serían obras protegidas por derecho de propiedad intelectual y están en el dominio público y eso quiere decir que cualquiera lo puede utilizar. Es decir, no ahora mismo yo me puedo ir, por ejemplo, a las obras que crean artistas de inteligencia artificial, ¿no? Que a veces las comparten, las publican, y presumir que en alguno de esos casos esa obra es de dominio público, puede hacer un uso personal, comercial, redistribuirla, puedes etcétera. hacer absolutamente lo que tú quieras y de hecho yo creo que la mayoría de lo que se crea cuando nos metemos en Midjourney y estamos viendo ahí cómo está la gente creando obras, la mayoría no va a estar protegido porque simplemente es como la consecuencia de utilizar unos prompts y eso pues no va a estar protegido y eso quiere decir que está en el dominio público y cualquiera puede hacer lo que quiera con ese contenido. Y otra cosa, y eso se solapa con los términos y condiciones de ese sitio, ¿no? Que eso pues ahora lo podemos discutir. Pero en principio el punto de partida es que si una obra no está protegida porque no cumple los requisitos que establece la ley y la jurisprudencia, y porque ahí también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho qué requisitos tiene que tener una obra para que esté protegida, si no cumple esos requisitos no va a estar protegida y la buena noticia es que podemos hacer lo que queramos con esa obra. Vale, que es curioso porque, claro, creo que hay muchos artistas que sí abrazan la inteligencia artificial y que querrán explotar estas obras. Entonces, claro, tu tesis es que si la inteligencia artificial forma parte de un workflow más extenso en el cual se acredita o se constata que el autor, digamos, tiene mucho más control y es el reflejo claro de su creatividad, en esos casos sí estaría protegido, pero parece algo un tanto, no sé cómo decirlo, de fuera del derecho, ¿no? Un tanto impreciso, ¿no? Es decir, un perito, ¿cómo podría acreditar que está de un lado o que está del otro una obra? Bueno, eso no es la buena noticia, es así. O sea, eso es mi tesis y creo que además es lo que no anticipábamos hace unos años porque no sabíamos cómo funcionaban o cómo iban a funcionar estas inteligencias artificiales generativas, pero ahora es lo que estamos viendo, ¿no? Que hay, la mayoría nos quedamos en meter un prompt y ya está, y los profesionales, pues, forman parte de un workflow, de un proceso creativo, ¿no? O sea, la buena noticia es que nosotros cuando vamos a juicio, cuando estamos un tema de plagio o cuando estamos discutiendo quién es el creador de una obra, y ha habido ya en España casos bastante interesantes, tenemos que demostrar el proceso creativo, tenemos que demostrar que hay una obra. Lo primero siempre es demostrar que hay una obra, ¿no? Y que cumple los requisitos principalmente de originalidad que se exigen, ¿no? Y para eso, pues generalmente vamos con un perito y con pruebas, pues ahora, por ejemplo, tengo un pleito en el que tengo que demostrar el proceso creativo de un software. No es de una obra plástica, sino de un software. Y tengo que demostrar el proceso creativo de ese software. Bueno, pues eso con emails, con Slack, con instrucciones, con el software que utilicen de gestión de proyectos. Pues ahí intentamos demostrar cuál es el proceso creativo, porque el proceso creativo condiciona de quién es esa obra, ¿no? Y eso lo mismo va a ocurrir, creo, y ya está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa. El artista va a tener que demostrar ese proceso creativo para demostrar que su obra, él influyó y su personalidad de alguna manera está reflejada en esa obra, ¿no? Claro, por darle la vuelta, hoy en día debe de ser trivial registrar como tuyo propio algo que has generado con una IA y que está tan bien hecho, ya ha llegado a un nivel de una calidad que
que dices que es tuyo y se acabó. Eso tiene que haber un perito que lo compruebe. Tú dices, en el caso, Mati, de que no seas transparente. Es decir, tú has hecho una obra, la quieres registrar, pero no reconoces que la has hecho con IA, ¿no, Mati? Exacto. Claro, eso podrá venir otra persona y decirte, oye, eso has utilizado una inteligencia artificial generativa para crearlo y no está protegido. Y ya ahí pues se genera, es la prueba que puede aportar uno y otro. Si hay alguien que te dice eso lo has hecho con inteligencia artificial generativa, oye, pues ya levanta suspicacia y va a tener, quien lo ha registrado, va a tener que demostrar que ha utilizado que ha hecho un proceso creativo. Recordad que inscribir en el registro de la propiedad intelectual un software, una fotografía, un dibujo, un texto, no es obligatorio y simplemente es una prueba. De hecho, lo que se registra ahí no es la obra, sino son los derechos sobre una obra. Y sirven a efectos de prueba por si tienes que ir a un juicio o tienes que demostrar que tienes los derechos de algo. Vale. Andy, una pregunta. ¿Cómo de relevante es el no determinismo? El que estos sistemas sean estocásticos, ya que estamos en este podcast. Es decir, que haya esa aleatoriedad. Porque, ya entrando un poco a lo mejor en profundidades, sin detalles quizás un poco técnicos, sí hay sistemas como Stable Diffusion en los que tú puedes poner el seed, ¿no? La semilla con la que se genera la aleatoriedad a piñón. Es decir, tú puedes decir, yo que quiero que la semilla para generar la imagen sea esta. Es útil para volver a generar 2 veces lo mismo, por ejemplo. Sé que es un caso muy específico, pero el otro día conversando en una reunión de abogados y tecnología surgió el tema y no lo teníamos nada claro. ¿Eso cómo encajaría? Pues mira, vamos a... o sea, y ahora te devuelvo la pregunta, ¿no? Te la doy de vuelta. O sea, ¿crees realmente que es aleatorio el resultado de Stable Diffusion o de estas herramientas que utilizan esta tecnología? Y ahí vosotros que sois los ingenieros y que os lo sabéis mejor, al final se basa en pura probabilidad y pura estadística. Con lo cual no hay tanta... O sea, no hay la aleatoriedad que tenía, por ejemplo, Jason Pollock, en el que tiraba una lata y eso realmente era aleatorio, ¿no? Aquí yo creo que no hay tanta... Aquí el resultado, cuando le decimos a una inteligencia artificial generativa, no le decimos dame algo, sino le damos instrucciones concretas, con lo cual no es tan aleatorio. ¿Qué opinas tú? Claro, es que además hay cierta aleatoriedad dentro de un marco que tú le estableces y que los procesos además son de, bueno, lo que me llega no me gusta, modifico el prompt, por lo tanto, básicamente estoy conduciendo hacia el resultado que quiero a la inteligencia artificial. Entonces... Claro, ese es mi punto, ¿no? Y, o sea, creo que al final, si nos contentamos con lo primero que nos da, yo no creo que haya una gran aleatoriedad y, vale, te lo compro que hay, o sea, dentro de un marco, pues hay cierta capacidad, la inteligencia artificial pues se mueve dentro de unos límites a los que se ha constreñido. O sea, si hay un proceso creativo detrás, el operador de esa inteligencia artificial le está dirigiendo hacia un sitio un poco de la misma forma, pues que también ya vemos. A mí me encanta ir al pasado, aunque nos creamos que todo es nuevo, que esto a mí, o sea, siempre busco algún punto de referencia y lo encuentro en alguna cosa, ¿no? Y esto le ocurría a Chillida, que Chillida tenía escultor famosísimo, que él tenía su maestro que le ayudaba a materializar esas esculturas. Y él le daba instrucciones a su inteligencia artificial generativa para crear su escultura. Y era una persona que sabía manejar el hierro para después tener esa escultura que Chillida pues había imaginado en su cabeza y pintado en un lienzo, ¿no? en un papel. Entonces al final es lo mismo, está dando instrucciones, con lo cual esa persona sí puede tener a lo mejor algún tipo de aportación, ¿no? Y también ha habido un pleito hace muy poco aquí en España con el artista pop Antonio de Felipe, en el que tenía una persona que dominaba una técnica japonesa y que él le decía haz esto y la otra persona pues lo hacía y se discutía quién era el autor, quién era el creador, porque ella también decía ella que hacía aportaciones, ¿no? Entonces la inteligencia artificial generativa yo creo que va a ser muy parecido a esto que hemos visto sobre todo en las artes plásticas, ¿no? De cuando
un artista se asiste de otra persona porque necesita técnicamente para poder materializar la obra, ¿no? Es que al mismo tiempo que estamos viendo artistas en pie de guerra contra estas inteligencias artificiales, estamos viendo, bueno, no sé si llamarlos ingenieros de prompts, pero estamos viendo gente que se ha metido muy a fondo en la creación, en la ferrería de prompts, y me imagino que esta gente sí considera el prompt como una creación propia, y no se ven como un operario de la IA, sino como un arquitecto que hace al final el diseño que luego los obreros van a construir. No sé si son al menos autores del prompt. Pues yo creo que no son, bueno, serán ellos creadores o autores o lo que sea del prompt, pero yo creo que un prompt, que al final es una instrucción que se le está dando a una herramienta, creo que un prompt, y sé que han nacido pues como prompt-based marketplaces, que eso tampoco lo anticipábamos, ¿no? Que saliese en mercado secundario, un mercado secundario alrededor de la inteligencia artificial generativa, y lo que se están vendiendo ahí son prompts. Yo creo que un prompt, en general, o sea, tampoco podemos decir las cosas blanco y negro, pero la mayoría de las veces un prompt no creo que se pueda proteger por derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual protegen las obras literarias que sean originales y que sean la expresión pues de la personalidad, lo que has comentado tú antes, Antonio, que es una sentencia muy famosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Cofemel, que tiene que estar ahí la personalidad de un autor. Un prompt que te dice, pues eso, perro, steampunk, no sé qué, no sé qué. Yo el prompt en sí no lo veo en general, por muy extenso que sea, pues que ahí esté la personalidad. Estará la personalidad de ese autor en el resultado final, ¿no? En el dibujo. Pero el prompt en sí es una secuencia de instrucciones y eso pues no lo veo del todo claro. Otra cosa es que se haya creado un mercado secundario y que genere dinero. O sea, no tiene por qué estar protegido. O sea, el mercado puede darle valor a algo que jurídicamente no se le protege. Y no se le protegerá de forma independiente, pero a lo mejor se le puede proteger, y ahí ya es la habilidad de los abogados de buscar otros mecanismos para proteger esos prompts, como por ejemplo una base de datos que también se pueden proteger por derechos de propiedad intelectual, ¿no? Vale. Antes he mencionado que, claro, aquí hay un actor que son las empresas desarrolladoras de los modelos, proveedoras del software, ya sea directamente con el servicio o vía API. En sus términos y condiciones, ¿hasta dónde pueden llegar a limitar lo que nosotros a posteriori podemos hacer con las imágenes? Porque hay modelos cerrados, propietarios, tipo Midjourney, o el de Adobe o el de DALL-E, pero también están los modelos libres tipo Stable Diffusion y similares, ¿no? ¿Qué, digamos, pueden capturar en términos de limitar lo que podemos hacer con las imágenes estos modelos, estos desarrolladores software? No, este es el fenómeno que se está produciendo, que me parece bastante curioso, y que en el artículo que te pasé, en el capítulo del libro que todavía no está publicado que te pasé, pues lo trataba un poco, porque me parece curioso que lo que no... Esto es como la boda, ¿no? Lo que ha unido Dios, que no separa el hombre, pues lo que no protege la propiedad intelectual, que lo protejan los términos y condiciones, ¿no? Lo que está ocurriendo es que no solamente en eso, sino en otro tipo de servicios se establece pues una especie de paraderecho de autor o para copyright, porque te dice, oye, el contenido que se crea aquí es de tu propiedad. Bueno, o no, si no está protegido, no es de nadie. O el contenido que crees aquí es nuestro y tú no puedes hacer esto. Y te limita cosas que podrías hacer, porque la ley no le da protección a ese ni aquí ni en Estados Unidos, ¿no? Que es un poco donde ni en Europa ni en Estados Unidos, que son, yo creo que donde está ahora mismo mayor discusión, ¿no? Pero se está dando ese fenómeno en el que se protege por términos y condiciones cosas, o se impide sobre todo hacer cosas que si a nosotros nos viene alguien, oye, ¿yo puedo hacer esto? Yo le diría que sí, porque no está protegido por derecho de autor. Pero en cambio, él ha firmado un contrato con una plataforma que dice que se compromete a no hacer determinadas cosas, ¿no? Eso, al final, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues hay que estudiar el caso concreto. Pero yo creo que en general eso solamente le va a vincular a quien lo ha aceptado. Esa persona no va a poder hacer determinadas cosas con esa imagen, pero el resto va a poder hacer lo que quiera con esa imagen porque no va a estar protegida, ¿no? Pues hay escenarios también un poco curiosos, y además en el mundo del arte tenemos que, como tú decías, de mirar al pasado, ¿no? Cuando yo hago un dibujo al estilo de Velázquez,
¿no? Y eso forma parte de mi prompt, forma parte de mis instrucciones. Claro, Velázquez, no pasa nada, está en el dominio público, puedo hacer dibujos a su estilo, al de Goya, no pasa nada, ¿no? Pero claro, con los artistas vivos es más polémico. Es decir, yo puedo decirle a la IA, hazme un dibujo al estilo de Rukowski, ¿no? Que era el que estaba de moda al principio cuando empezó a estallar este fenómeno. Y bueno, ahí hay voces muy encontradas, ¿no? Hay voces que dicen, bueno, esto es claramente obra derivada, porque además tú mismo lo estás diciendo en el prompt o en la consulta, y hay otros que dicen, más desde el mundo de la IA, esto es el apropiacionismo, ¿no? Como hacía Warhol. Sí. Warhol inventó la lata de Campbell, no, pero la puso en un cuadro y solo por eso ya era una obra nueva. Bueno, legalmente ese escenario que ya es un poco rocambolesco, ¿dónde lo ves tú, Andy? Los estilos no se pueden proteger y de ninguna forma, porque son ideas y las ideas no se pueden proteger. La propiedad intelectual lo que protege es la expresión creativa y original de una idea, ¿no? Sobre todo ahora, pues original de una idea. Y un estilo no se puede proteger. Cualquiera puede hacer un cuadro estilo Warhol, un cuadro estilo Pollock, un cuadro estilo Van Gogh o un cuadro, o sea, que al final son impresionistas o son de arte pop o de lo que sea. La cuestión o ahí lo divertido es cuando ese estilo se fusiona con lo que tú expresas, ¿no? O hay determinados artistas que tienen un estilo muy fuerte, que son muy distintivos, ¿no? Que son muy característicos y ahí el estilo y la propia obra se fusionan, ¿no? Ahí hay diferentes teorías. En Estados Unidos hay una teoría que se llama la teoría precisamente de la fusión, que cuando la idea y la expresión de la idea están fusionadas, pues esa idea no está protegida. Con lo cual, o sea, la expresión, perdón, no está completamente protegida, con lo cual cualquiera podría hacer un cuadro de ese estilo, ¿no? Y en general, aquí en España, pues también ha habido casos parecidos, el de Kukushumushu, por ejemplo, que este es uno de los casos que a su creador le echaron de la empresa y su creador montó otra empresa y pues siguió haciendo esos dibujos tan característicos, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? Y él decía, oye, este es mi estilo, esto es lo que yo pinto, pero claro, la empresa que se quedó con todos los derechos previos, pues decía, pero es que está creando lo mismo que ya estaba haciendo, son obras derivadas, ¿no? Y ahí en ese caso, pues se llegó a una solución un poco café para todos, ¿no? Un poco salomónica, para decir, oye, vale, tú puedes seguir creando con ese estilo, pero no puedes hacer cosas que sean muy idénticas o que sean muy parecidas a la que estaba ya creada antiguamente, ¿no? O sea, yo creo que por propiedad intelectual, desde luego, el estilo no se puede proteger y se puede pedir a una inteligencia artificial que haga una obra de un determinado estilo o que sea similar a la de un determinado pintor, siempre y cuando no sea una obra derivada de algo que ya hiciese esa persona, ese autor, no del estilo. Vale, claro, porque ahí Andy me está dando un poco el ejemplo. Es decir, ¿y si yo uso la imagen de alguien como entrada? Es decir, estos modelos no solo aceptan texto a dibujo, ¿no? Y pienso también en los modelos musicales. Los modelos musicales luego tenemos varias preguntas para ti, pero entiendo que claramente si yo uso pues la obra de un artista digital actual y la utilizo como entrada a la inteligencia artificial, ahí sí es muy claro que yo estoy haciendo una obra derivada. Y la utilizas como entrada, ¿y qué le pides a la inteligencia artificial? ¿Que aprenda la técnica o que sobre esa base cree algo? Claro, están las dos posibilidades. Es decir, yo estoy planteando ahora la posibilidad de modifica esta obra. Y si le dicen modifica esta obra y partes ya de algo muy concreto, pues sí, ahí va a haber una obra derivada. Salvo, y hubo una sentencia muy interesante o sea, el Tribunal de Justicia de Europa, aunque hay gente que crea que no sirve para nada, sirve muchísimo. En las normas y en el derecho sirve muchísimo, afortunadamente. Y hubo una sentencia hace unos años que decía que no estaba aplicada a un cuadro, sino estaba aplicada a un fonograma, a una grabación sonora, que decía que cuando modificabas tanto el fonograma que el resultado no era reconocible el fonograma original, pues no había ahí una transformación, no había un nuevo fonograma, no había que pedir autorización, básicamente, ¿no? Vale. O sea que el cuadro, y ya hay los matemáticos o los ingenieros nos vais a decir a los abogados, bueno, ¿y cuánto es mucho, no? Bueno, pues
eso no es en términos cuantitativos, sino sobre todo es cualitativo, ¿no? Que no sea reconocible. Es lo que decía el TJUE en un caso que se llama el caso Pelham. Al final, si tú te vas demasiado y no es reconocible lo que dice el TJUE, pues ya no va a ser una obra derivada, va a ser una obra nueva y no necesita su autorización. Y otra cosa que para mí es lo que la verdadera discusión ahora mismo donde está, sobre todo en Estados Unidos con Copilot, donde está la discusión es el entrenamiento al que la utilización de obras protegidas por derecho de autor para entrenar este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, es que ese es justo el siguiente tema. Sí, de hecho, eso quería ir porque la demanda que más a fondo tratamos es una demanda colectiva contra Stability AI y Midjourney y DeviantArt, que había varios artistas y tal. Es el entrenamiento, más o menos lo que comentabas antes de los estilos, el entrenamiento de un modelo para, en la demanda usaban como argumento que lo que hacía era un collage de obras preexistentes. Antonio y yo debatimos si realmente esto hace collage o hace otra cosa, ¿no? En la tecnología, en realidad, el entrenamiento no es exactamente un collage. La cuestión es cuál es la situación legal de tú entrenas una inteligencia artificial, un modelo generativo, por ejemplo, en el caso de España. Creadores de contenido o incluso los desarrolladores de los propios modelos entrenan con obras con copyright estos modelos sin permiso y a partir de ahí se están generando nuevas obras. Esto es fair use. Ahora yo creo que ese es el tema, o es uno de los temas dentro de los derechos de autor, y es algo en lo que, y de hecho yo ya me he encontrado hace un par de semanas un contrato en el que se prohíbe utilizar la obra. Era un contrato de una obra literaria en el que se prohibía utilizar la obra para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y ya estas cosas están llegando. Igual que ya he tenido que, para empresas de videojuegos, he tenido que revisar contratos de inteligencia artificial generativa o hacer análisis de si una determinada herramienta de inteligencia artificial generativa se puede utilizar para un determinado videojuego. Es decir, esas cosas que antes no llegaban, ya eso sí está llegando. Y también está llegando oye, podemos utilizar esta fuente para entrenar nuestro modelo de inteligencia artificial. Eso, la situación en Estados Unidos, que es el caso que comentas, Mati, y sobre todo también, no solamente en el ámbito de las imágenes, sino también del software, con el de Copilot. Copilot de GitHub, sí. Ahí también hay jaleo. Que ese yo creo, para mí ese es mucho más interesante, ¿no? O es en los dos casos, ¿no? Allí en Estados Unidos, aquí en Europa, una directiva, ¿recordáis la famosa directiva de los contenidos generados por usuario, el artículo 17, que en su momento era una directiva que obliga a las plataformas de contenido generado por usuario a pedir licencia, y que hubo una campaña muy fuerte de las plataformas, de YouTube sobre todo, sí. Ponía antes, cuando te metías en 2019 en YouTube, te aparecía un gran cartel diciendo que básicamente se iba a acabar Internet. Bueno, pues esa directiva, otra de las cosas que puso interesante, había cosas bastante divertidas en esa directiva, pues había 2 excepciones para el data mining. Y es algo que los americanos no tienen todavía y nosotros sí tenemos, ¿no? Aquí en Europa. Por eso yo soy muy fan de la Unión Europea, porque está haciendo cosas. Hay otras veces que hay que criticar, pero está haciendo cosas más innovadoras de lo que creemos, ¿no? Y había dos artículos ya en 2019 que permitía el data mining en determinadas excepciones, para que no tuvieses que pedir autorización a millones y millones de personas, de autores, para poder entrenar tu inteligencia artificial. Y establecía hasta un sistema de opt-out, que si no querías, pues si tú no quieres que tu obra se utilice por un sistema de inteligencia artificial, por determinadas instituciones, pues si es una empresa privada, pues tienes que pedir permiso. Pero si es una empresa, un órgano, una entidad de investigación, determinadas universidades y tal, pues pueden utilizarlo, salvo que el autor haya hecho opt-out, incluso a través de medios tecnológicos. Es decir, aquí en Europa más o menos tenemos respuestas legislativas, no judiciales todavía, obviamente, pero sí legislativas a esta respuesta. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, como no existen esas limitaciones, esas excepciones a los derechos exclusivos, pues lo apuestan todo con el fair use. Y ya sabéis que el fair use es un concepto muy vago.
Supongo que habéis escuchado hace poco una sentencia que ha habido de la fundación precisamente de Andy Warhol contra Goldstein, con una fotógrafa. Se está complicando mucho el fair use en Estados Unidos. No es tan decir, oye, esto creo que es uso justo. No, hay que estudiar 4 factores y dentro de cada factor ver cómo se interrelacionan entre ellos. Es un poco un transformer. Otro tipo de transformer. Otro tipo de transformer. Sí. Bueno, Andy, por dejarlo ahí, a ver si te he entendido bien. La situación en Europa es para proyectos privados con, no sé, ánimo de lucro, empresa privada, montar su negocio. Es opt-in, el que pueda entrenar con mis contenidos su modelo. Y si es investigación es opt-out. Por defecto puede, a no ser que yo me haya puesto. Pero más o menos, y la directiva también te dice, oye, que si es una empresa que colabora con un ente público, oye, pues también puedes acogerte a estas excepciones, ¿no? Un poco lo que se Entonces, por ejemplo, Meta con Llama, que por ejemplo ha hecho investigación con creo que era la Pompeu, bueno, una de las catalanas. A lo mejor entra en los que, ¿no?, investigación, pero ¿cuál es el escenario de empresa americana con contenidos europeos? Eso tienes que pedir permiso. Vale. Eso hay que pedir autorización. Y además aquí la estrategia de la Unión Europea es clarísima en que ya que otros nos están ganando en tecnología, que por lo menos los datos, el conocimiento, la cultura europea se permanezca en Europa, ¿no? Y si una empresa americana quiere utilizar contenidos para entrenar su herramienta, tiene que americana o española, da igual el origen, ¿no? Tiene que pedir autorización de los titulares de derecho. Ahí la cuestión es que lo que dicen en Estados Unidos, que no sé si eso lo tenéis que decir vosotros, que lo que dicen que cuando... porque al final los abogados lo que analizamos son actos de explotación. O sea, no analizan... También, aunque parezca que la propiedad intelectual es muy... que está en el aire, se aterriza muchísimo. Y al final los abogados lo que cuando vamos a pleito le tenemos que decir a un juez, oye, es que me ha infringido el derecho de reproducción o de distribución o de comunicación pública o transformación. Es decir, tenemos que decirle algo concreto, porque si no el juez no nos hace y Andy, en un caso concreto, ChatGPT no tiene una base de datos, el texto que yo escribí hace 5 años. No tiene en su base de datos, entre comillas, la obra de este artista digital. Si es, por ejemplo, Midjourney. Es decir, por cómo funcionan, y esto es parte del argumentario de los defensores de los modelos. Ese es el argumentario. Claro, el argumentario es, nuestros modelos han aprendido con eso, pero no lo almacenamos, no lo reproducimos y no lo distribuimos. Entonces, ¿realmente estas leyes de propiedad intelectual de alguna manera establecen o protegen el entrenamiento? Porque el entrenamiento es la consulta, ¿verdad? Que hay un almacenaje en el dataset un tiempo, pero luego es borrado y el modelo final no contiene las obras de las que he aprendido. Claro, por eso te decía que a mí me llamó o sea, me resultó curioso el argumento de decir, no, nosotros no reproducimos nada. O para hacer este entrenamiento no hace falta reproducir de forma permanente, no hace falta reproducir las obras. Incluso, o en un artículo que leía, decían que ni siquiera de forma provisional, sino que leían, ¿no? Pero esa lectura que nosotros los seres humanos, cuando vemos un libro, no reproducimos ese libro, sino realmente lo leemos, una máquina, creo yo, y yo aquí ya sabes que soy lego en tecnología, ahí sois vosotros los que lo sabéis, para poder entrenarla, alguna reproducción se tiene que hacer, ¿no? Claro, yo creo que lo que es seguro que se produce es un almacenaje. Es decir, tú la obra la tienes... ¿Eso es reproducción? Vale, claro, te voy a decir. Reproducción... Registrar información en un disco duro, eso es... Bueno, o sea, a efecto jurídico, la reproducción es la fijación de una obra en un soporte. O sea, fijar una obra en un soporte, pues eso es almacenar. Porque se podría decir una disquisición de si está todo en la RAM o llega a estar en una ROM. Es decir, si está en una memoria... no, tú me entiendes, en un disco duro o está en RAM, pero vamos, de todas, estos modelos se entrenan con datasets que están almacenados en discos. Entonces, en algún momento lo han almacenado. Yo cuando hay reproducciones y en algunos casos nos piden hacer informes de una tecnología nueva y, oye, a ver si hay que pedir permiso, a quién hay que pedir permiso y ese tipo de cosas. Yo si hay un almacenaje o si hay una reproducción en la RAM, ahí, bueno, porque la ley te dice que tiene que ser una reproducción
tiene que ser, puede ser provisional o permanente. Es decir, una reproducción provisional que te dure 1 hora. Y ahí nos podemos discutir qué es provisional, que también lo ha dicho el TFUE, ¿no? Pero bueno, si es una reproducción provisional, siempre y cuando te permita hacer copias o comunicación de eso, ¿no? Esa reproducción provisional que si haces en una RAM yo creo que tiene unos visos de que sea absolutamente esporádica y que dure muy, muy, muy poco tiempo, claro, e inaccesible, ¿no? De alguna manera. Pero en una ROM ya no. En una ROM ya, aunque tú lo tengas media hora, pero ya esa ROM potencialmente te permite disponer de esa copia, ¿no? Y yo creo que estas herramientas, dependiendo de cómo estén configurados, por supuesto, y hay que saber cómo el administrador lo ha hecho, ¿no? Pero estas herramientas yo creo que en general son más ROM. Son más ROM porque además tienen procesos de filtrado, curado, etiquetado. Es decir, con ese dataset no es solo que tengas una araña y se lo vayas chutando directamente al modelo, que podría ser, ¿no?, una forma de hacer las cosas, sino que el modelo hay que etiquetarlo, supervisarlo, filtrarlo, es decir, que hay un trabajo de curación de ese dataset, por lo tanto va a ser claramente el escenario que tú dibujas. Yo creo que sí, que hay una... Y además es que cuando hemos hecho los típicos tonterías, pues, oye, hazme la letra de tal canción, corazón partido, y me lo pones como reconstruido. Se sabe la letra. Y se sabe la letra porque ha sido entrenada con esa letra de esa canción. Sí. Con lo cual, a lo mejor no la almacena en ese momento, pues porque tiene ya modelos para sacarla, pero creo que por lo menos parece estéticamente que reproducciones ha habido ahí, ¿no? O la cara de personas famosas, por rizar el rizo, la foto del Papa con el abrigo, ¿qué legislación aplica? ¿Es derecho a la parodia, a la caricatura, o tiene derecho de imagen el Papa, o cómo funciona esto? Sí, todos tenemos derecho de imagen, pero las personas públicas tienen menos que las personas privadas, y eso cada uno configura la esfera personal que quiere, las personajes públicos, hay una ley que es así, creo que en general siempre se critica que las leyes tendrían que cambiar, que todo está desfasado, yo no lo creo. Ya veis que hay una ley de hace 4 años, una directiva que habla ya del data mining, y aquí en España pues también se ha traspuesto, ¿no? Pero hay una ley de propia imagen que es del año 82, que esa sí esa ya huele un poquito a naftalina y un poquito a viejo. Pero en cualquier caso lo que te dice es que o sea, tanto que tienes derecho a tu propia imagen como que si tienes un cargo público te pueden caricaturizar, ¿no? Y ahí, pues, y caricatura la puedes hacer dibujando, o puedes utilizar una inteligencia artificial generativa, ¿no? Ahí a mí lo divertido, y si quieres ahí te lo pongo en bandeja, Antonio, para que sigamos por esa nuestra pasión, la música, es estas herramientas o la inteligencia artificial generativa, cuando imitan voces, como la polémica que hemos escuchado ahora de Drake, que imitan voces de cantantes, ¿no? Sí, estaba guapísima la canción, me pareció una chulada, lo bien y lo conseguido que estaba, es tremendo porque, bueno, vamos a seguir por aquí. Es decir, legalmente, claro, la canción es nueva, es decir, no estás reproduciendo o copiando una canción anterior, ¿no? ¿Por qué no podría distribuirse? Es decir, ¿cuáles son los impedimentos legales para que esas canciones ahora mismo estén, pues eso, orilladas a la parte más profunda del Internet para poder llegar a ellas? Pues esto al final, yo siempre digo que el derecho es sentido común, y esto es el ordenamiento jurídico es unas normas que nos damos para convivir en sociedad y no matarnos entre nosotros, y que al final estas normas tienen que seguir el sentido común, y yo creo que a todo el mundo nuestro sentido común, no sabemos dónde, pero nuestro sentido común nos dice que eso no está bien, ¿no? El sentido arácnido nos dice, joder, que haya con una herramienta a un tío ya de alguna forma le despojen esa personalidad, esa voz que tienen, y que una herramienta podría generar infinitas canciones y competir con las de la persona real, eso no está bien, ¿no? Pues de nuevo nos vamos a esta ley del 82. No es propiedad intelectual, sino es la ley de honor, intimidad, propia imagen, defensa jurídica de la protección jurídica del honor, intimidad, propia imagen, que es la 1/82. Y ya hay varios casos
tanto aquí en España como en Estados Unidos, de nuevo, nos vamos a los precedentes. En el mundo analógico, ¿qué precedente había a este tipo de fenómenos? Bueno, pues los imitadores. Pues cuando alguien imitaba a otra persona, se atribuía o se apropiaba de esos elementos característicos de su personalidad y lo reflejaba, ¿no? Y ahí, pues en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como aquí en España, hubo 2 sentencias muy divertidas con Tom Waits, con también mi idolatrado Tom Waits, que demandó en Estados Unidos a Ruthless y aquí en España a una marca de automóviles porque contrataron a una persona que le fueron a pedir autorización para sincronizar una canción suya en un anuncio. Le dijo Tom Waits que él no vendía sus derechos de imagen y nunca ha vendido de derecho de imagen para ninguna campaña publicitaria, o sea, para ninguna canción, para ninguna campaña publicitaria. Lo que hicieron ellos fue contratar a alguien que sonase así, con una voz aguardientosa, como de resaca y después de haberte pegado de juerga toda la noche. Le contrataron y grabaron una canción que se parecía, que desde el punto de vista de propiedad intelectual no había ningún problema, pero que la canción, pues como sonaba a Tom Waits. Claro. Y tanto en Estados Unidos como en España, en vez de ir... En otros casos ha habido gente que no lo ha llevado bien y se ha ido por propiedad intelectual y han perdido, pero en estos 2 casos fueron por propia imagen y tanto en Estados Unidos como en España le reconocieron los derechos de propia imagen que tenía Tom Waits y le dijeron, oye, es que te han copiado. Eso nos lleva a un tema que es polémico con Matías, porque claro, ¿cómo distingues qué atributos característicos tiene su cantante favorito, que es Quevedo, para que Quevedo pueda defenderse ahí de las copias de inteligencia artificial? Mati, estáis rodeados. Yo creo que la discográfica siempre va a cobrar de todas formas. Igual que le pagan por todos los remixes y todas las obras derivadas que hay, pues en este caso las discográficas van a acabar ganando. No sé si Quevedo, ¿no? Claro, habría que ver un poco en estos casos, Andy, si, claro, estamos hablando del escenario, un fan random de X te hace una canción con tu voz. Pero claro, tú antes has mencionado los contratos que puedes tener tú con tu discográfica, tú con tu productora de la película, con el estudio, o tú con la plataforma de audiolibros. Es decir, puede que en esos contratos sí esté esa cláusula de tenemos derecho luego a entrenar, o tenemos luego derecho infinito universal para cualquier cosa que aparezca, utilizar tu capacidad artística. Eso ya desde hace ya varios años se negocia en contratos de pues ya más de alto nivel cuando se va a utilizar CGI, tecnología de generación en películas, ¿no? Cuando se va a digitalizar tu imagen como en Avatar, ¿no? Y después vas a crear personajes o vas a manipular la imagen de una persona, pero todo a través de software. Pues sí se negocia hasta cuánto vas a poder hacer, qué vas a poder hacer, qué no, para qué finalidades. Hay esa leyenda de que Bruce Willis ha vendido sus derechos de imagen para que creen su avatar y sigan haciendo películas que salve al mundo. Pero, o sea, yo creo que eso es más parte anecdótico, pero ya desde hace tiempo sí se negocia el gemelo digital o tu avatar para la película, qué es lo que va a poder hacer la productora de cine en este caso y hasta dónde va a poder llegar, ¿no? De esto hablábamos en el episodio anterior justamente de que Samuel L. Jackson había dicho en una entrevista que él no va a ceder su imagen a perpetuidad, digamos, para que siga apareciendo en películas con inteligencia artificial. Esto pasó con Carrie Fisher en Star Wars, que ya había muerto Carrie Fisher y ella volvió a salir como Leia, me imagino que cobrando su familia. Y hace poco en Flash, en otra película, por spoilers no voy a decir quién, pero otro actor muerto volvió a aparecer. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Que tienen que ceder su imagen o ya esto lo tienen todo atado a las productoras? ¿Qué pasa con los actores? Esto está bastante atado. Lo de Samuel L. Jackson, yo creo que él fue un ataque de Shield, ¿no? De patrón y de jefe en su contrato cede todos los derechos, si no hace una película. O sea, él se pensará, o es lo que querría decir en esa entrevista, que no va a ceder, no va a permitir que le digitalicen y hagan todas las películas que quieran con su gemelo digital.
Pero lo que él decía que cogía un contrato y que tachaba lo de perpetuidad, eso no es cierto. Si no, no hace la película. Porque no pueden hacer una película de Marvel de 200 millones de dólares y que él diga, no, 5 años, solamente puede explotar los 5 años. No, lo puede explotar para siempre. No, eso no es negociable. Y después el tema de los derechos de imagen post-mortem, una vez que te has muerto, ¿no? Es curioso porque los derechos de imagen aquí en Europa son derechos fundamentales, está dentro de nuestra propia persona, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos se concibe como algo patrimonial, como un derecho patrimonial. De hecho, allí no se llama derecho de imagen, sino se llama publicity rights. Y allí en cada estado te dicen cuántos años duran tus publicity rights, ¿no? Y generalmente pues está entre los 50 y 100 años que tus herederos, igual que una obra de propiedad intelectual que dura toda tu vida y 70 años después de que se muera, pues los derechos de imagen en Estados Unidos también tienen ese componente patrimonial. Aquí en Europa no está armonizado. En España, cuando te mueres, se muere también tus derechos de imagen, pero deja por ahí suelto, oye, pero tu reputación lo pueden ejercitar tus herederos, ¿no? Y eso, pues, lo ha utilizado el Tribunal Supremo para decir que en algunos casos, y ha habido un caso muy, muy famoso hace muy poco, en el que se hacía un concierto tributo, homenaje a un músico muerto, los herederos del músico le demandaron a los promotores de ese concierto y le han condenado porque reconocían o lo que han dicho es que han utilizado la imagen de ese músico muerto para vender al final una actividad empresarial y que eso supone un perjuicio de la reputación del fallecido y que a los herederos se le tiene que resarcir, ¿no? O sea pero eso todavía no está claro. En España es una de las cosas que se tiene que aclarar. ¿Qué pasa cuando alguien se muere con sus derechos de imagen, ¿no? Pero veis que hay muchos precedentes a los que podemos tirar que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial generativa, pero que sí podemos utilizar de palancas para construir el argumento que queramos, ¿no? Claro, se podría dar el escenario, Dandy, perdón, que me voy a los casos más raros y extraños, pero son las dudas que me salen. ¿Y si hiciéramos una película histórica, ¿no? Entonces, entiendo como hay un límite de los derechos de imagen, a aquellos en los que, bueno, ya haya pasado un tiempo y a la vez haya fotografías y vídeos sobre ellos, podría no contratar un actor, sino que ese personaje histórico hiciese de sí mismo. Es decir, imagino que han pasado 40 años y quiero hacer un biopic de Lola Flores. Ahora mismo no sería posible porque los derechos de imagen tienen eso en margen temporal y lo ostentarían sus herederos, pero a lo mejor dentro de 40 años el biopic de Lola Flores, en vez de contratar a una actriz, reproduzco la genuina y auténtica Lola que haga de sí misma. Eso es factible en algún momento, puede ser. Bueno, pero no, yo no creo que haya que esperar. De hecho, ya ha habido un biopic de Lola Flores hace 15 años o cosas así. Un biopic no autorizado porque las personas con cargo público, como dije, no tienen la esfera personal o la esfera íntima que tenemos el resto y no pueden impedir que se hagan determinadas cosas. Vale. Como por ejemplo, hacer un libro, una película o hacer un documental. Y de Lola Flores se hizo una película no autorizada por la familia, sí. Y no hay absolutamente ningún problema, siempre y cuando no afecte al honor de esa persona ni tampoco a la intimidad de esa persona. No cuentes cosas de la esfera íntima de esa persona que no fuesen públicas, pero todo aquello lo público, tendría que llegar a un acuerdo con los propietarios de los derechos de los vídeos que estoy usando, a lo mejor. Es decir, yo usaría el archivo de RTV con todas las veces que ha salido Lola Flores para crear esta Lola Flores IA. O podrías crear un avatar tirando de ese archivo o tirando de fotografía o de lo que tú quieras tirar o contratando a una persona idéntica. Es que no es eso de los gemelos digitales. Llevamos ya muchísimos años en la industria del entretenimiento con los imitadores. También ha habido un caso muy, muy famoso de Eugenio aquí en España, de un imitador de Eugenio. Y el hijo de Eugenio demandó al imitador porque se estaba apropiando de su padre. O sea que hay casos muy divertidos y que los utilizaremos seguro los abogados en el futuro cuando la inteligencia artificial
cuando salga. Siempre pongo el ejemplo, y tú te acordarás perfectamente, que además reconforta que tú sabes lo que es cazar, Antonio, porque yo ahora cuando la gente no sabe qué es cazar, pero ahora sí, pues en el caso de cazar, allí en Estados Unidos el precedente que se utilizó era un mercadillo la responsabilidad que tenía el dueño de una superficie física que permitía que los fines de semana fuese allí chavales con casetes a intercambiarse esos cassettes. Y el caso de Kazaa se basó en ese precedente del mundo analógico de un espacio físico en el que la gente se intercambiaba cassettes grabados, ¿no? O sea que bueno. siempre hay nos creemos que todo es muy nuevo siempre, pero no, siempre hay un caso anterior. Creemos que es muy nuevo, pero no lo es, no lo es. Vale, yo tengo aquí un escenario y ya estamos cerca un poco del final, que a mí me interesa mucho el mundo open source e inteligencia artificial, porque creo que además, viendo la ley de IA europea y viendo un poco la deriva del control que se quiere ejercer sobre la tecnología, creo que se le va a penalizar mucho y creo que a lo mejor, bueno, esto es un poco opinión impopular, ¿no? Creo que muchas veces los creadores están luchando la batalla equivocada en el tema de la IA. Esa es en mi opinión. Porque con el open source y la IA... ¿En qué lado crees que se están equivocando? Creo que están poniendo mucho el foco en... Se han entrenado los modelos con mi contenido y no he sido compensado y voy a ser sustituido, que es un argumentario que está lleno de razones y que yo no niego, pero creo que están empujando la opinión pública a un escenario en el que haya muchísimo más control y que las legislaciones empujen a que tenga que haber organizaciones muy poderosas y que queden al final 3 o 4 modelos. Y te vas a quedar solo con Adobe, Microsoft, Google y eso es lo que hay. Yo creo que desgraciadamente eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay un mundo open source, por ejemplo, en la imagen es muy claro, Stable Diffusion contra Midjourney, en el que estas inteligencias artificiales abiertas podrían darle al creador la propiedad y el control sobre la herramienta creativa y que eso podría ser a largo plazo, una vez que aceptes que esto va a formar parte de la creatividad y el arte, podría ser una situación de mejor o de mayor poder o de menor dependencia de las grandes tecnológicas que el escenario al que estamos viendo un poco empujada a la opinión pública. Pero bueno, esto es una opinión ya muy particular. Mi opinión personal, si me permite, no de lo que acabas de decir, que estoy de acuerdo contigo, sino de la batalla errónea, es que, bueno, ya lo vimos el año pasado, creo que el año pasado, hace 2 años, con The Atlantic, ¿no? Que empezó a utilizar ilustraciones con inteligencia artificial generativa, todos los ilustradores se le echaron encima y dejaron de utilizarlo, y creo que ahora la han vuelto a utilizar, ¿no? O sea, creo que están teniendo la mayoría mucho miedo a la inteligencia artificial generativa, en vez de abrazarla, ¿no? En vez de embrace it, ¿no? En vez de usarla. O sea, yo creo que la pelea que están diciendo o intentando que no se utilice inteligencia artificial generativa la tienen perdidísima y tendrían que asumirlo y tendrían que aceptar que va a haber un competidor más. Pues como había en el mundo del software en la India o Argentina, que eran competidores de Estados Unidos o de Europa, porque programaban también con o sea, salió un competidor que antes no tenía, pues con la inteligencia artificial generativa sale otro competidor más, ¿no? Y tenemos creo que tienen que asumir. Vale, sí, Matías, dispara tú. No, yo ya iba a cerrar porque nos acercamos a la hora con una pregunta clave, que es ¿cuántas leyes incumplió el tío en TikTok que hizo un vídeo de Aitana cantando el cara al sol con su propia voz? Porque esto de Aitana medio fachilla, lo llevamos viendo tiempo, pero claro, han subido el nivel bastante con las IA generativas. Y eso sí que de alguna forma atenta contra el honor de Aitana, ¿no? Totalmente. Pero tienes que decir, esto es forense. ¿Cuántas leyes, el tío que ha hecho eso, cuántas leyes ha roto? Pues probablemente la de honor y propia imagen, honor desde luego, o sea que es la misma, la 1/82, de propiedad intelectual si no tenía autorización para la canción,
la imagen de dónde la sacó, el vídeo de cualquier sitio, ¿no? Sí, sí, de una imagen de un concierto con derechos de autor, con copyright, vamos. En una demanda tienes que ir poniendo uno por uno, o sea, tienes que ir listando esto. O sea que incluso con los memes hay límites, ¿no? Porque hay muchas veces los memes... Claro, pero poner a Aitana cantando el cara al sol puede ser sátira política. ¿Puede ser o no? Sí, pero también ahí yo creo que le afecta a su honor, ¿no? Y con la viralidad que tiene Internet y el alcance que tiene, o sea, me parece... Yo soy súper defensor de la parodia, es mi límite favorito, pero también tiene límites. Hasta los límites tienen límites. Vale. Pues nada, chicos, fachitas de Internet, cuidado con lo que hacéis por ahí. Yo tengo una última cosa que me la pasó discutiendo con alguien que está trabajando justo en esto. Los modelos de inteligencia artificial, sobre todo los abiertos, se pueden reentrenar. Es decir, yo puedo a mi Stable Diffusion local añadirle un montón de obras, ¿no? Añadirle ese conjunto de obras extra y que aprenda cosas nuevas, ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos escenarios. Entreno con obras de un tercero que no me ha dado permiso. Por ejemplo, voy a coger todos los dibujos que ha hecho Cristina Urdiales, que es una amiga del podcast y los publica, ¿no? Entonces, puedo enseñar a dibujar como Cristina Urdiales y captar ese estilo y yo generar obras, o puedo entrenar con mis propias obras. ¿Cómo afecta la ley a estos dos escenarios? Porque, claro, si me voy al principio del podcast, digo, si genero una obra con Stable Diffusion que la he entrenado con mis obras, pero solo le doy un prompt simple, esa obra que estoy creando yo con mi prompt a un sistema entrenado por mí para que le digo dibuja como yo, no tendría yo los derechos. O me he ido del tema. No, si tú le entrenas con tu propio estilo, sí. La inteligencia artificial va a generar va a seguir tu estilo, ¿no? Sí. Y eso va a ser tuyo. O sea, no veo el... Claro, pero como al principio distinguíamos entre el prompt simple, no te da una obra de la que tú puedas conseguir los derechos de autor, sino que tiene que estar en un workflow más sofisticado, una vez que he entrenado a la inteligencia artificial con mi estilo. En general hay artistas que están haciendo esto, muchas veces en la fase de ideación, ¿no? Realmente para imponer ideas, probar cosas conceptualmente. ¿Habría algún caso en el que entráramos en ese escenario de, oye, es que con un prompt simple no estás haciendo una obra nueva, original, que refleje tu pensamiento? ¿Podría darse el escenario de que la IA cree como yo, pero al usar solo un prompt simple, eso que ha generado no puedo arrogarme los derechos de autor? Sí, de hecho yo tuve una vez, y vuelvo otra vez a precedente, un pleito en el que tenía yo que justificar que una silueta de una mujer, la silueta, no un dibujo de una mujer, sino esto es mi cliente que era ilustrador y alguien cogió solamente la silueta, no todo el dibujo entero, sino la silueta. Y tú dices, joder, una silueta, un alambre negro ahí alrededor, con dos brazos, con dos piernas, eso está protegido por derechos de autor. Bueno, eso es lo que yo tenía que justificar. Que incluso la simplicidad, lo más simple, como puede ser una silueta, o tú lo que estás comentando en tu caso, en el que la inteligencia artificial generativa, con tu entrenamiento, crea rápidamente, el hecho de que sea muy simple no quiere decir que no esté protegido. Si es algo muy sofisticado, como has dicho, será más fácil justificar que eso está protegido. Pero hay veces que la simplicidad también puede estar protegida. Ahí la clave es el proceso creativo. Vale. Llegar tú a la simplicidad intelectualmente que ha podido suponer un esfuerzo, y para la inteligencia artificial generativa no. Entonces... Vale. Y el caso de entrenamiento con obras de tercero. Es decir, igual puedo decir Cristiano Ordiales, puedo decirle, venga, que escriba como Sara Mesa o que escriba como Javier Marías, ¿no? Puedo hacer un modelo grande de lenguaje y lo amplío con las obras de estos autores. Cuando yo genere como lo que han aprendido ha sido el estilo de ellos y no estoy reproduciendo sus obras, yo puedo otorgarme. Para aprender el estilo. Claro, estaríamos en el escenario de yo soy entrenador de un modelo y tendrían que tener el opt-in puesto que no soy investigador, ¿no? Claro. Ay, por ahí me han pillado de mi futuro novelista. Tendrías que pedir ahí para el entrenamiento, ¿no? Que ahora mismo yo creo que es la clave, y la clave por qué OpenAI está donde está, porque ha sabido entrenar bien a GPT, ¿no? Y ahí lo que reclaman los americanos, los autores, oye, hazme partícipe. Yo estoy de acuerdo contigo, que al final esto que le paguen por
a los autores por ese entrenamiento, aunque legítimo, pero es chocolate para el loro. Es decir, Sí. que Eso van a ser peanuts, van a ser... peanuts. O No, sea, no vas a ir a ninguna parte con eso. Quedarte en un poco mentalidad de pobre. O sea, yo creo que la mentalidad de rico es decir, oye, voy a comerme el mundo con la inteligencia artificial generativa, porque va a competir contigo, ¿no? Ahí es donde estamos los despachos de abogados. O sea, los despachos de abogados ahora lo que estamos haciendo es coger estas herramientas para entrenarlos con nuestro propio conocimiento, con nuestros propios modelos, para que podamos utilizarlo, que ya lo utilizamos un poquito. O sea, va a haber un Andy GPT. Eso es. Y para que nos ayude en el día a día y que seamos al final más eficientes, pero con nuestro propio conocimiento, no con el conocimiento pues, general que hay en Internet, sino con un conocimiento nuestro que ya está curado, que ya está, pues ya tenemos un equipo de gestión del conocimiento de más de 20 personas que se encargan de darnos conocimiento y de coger nuestro conocimiento para ponerlo en la organización y lo que queremos es coger la inteligencia artificial para entrenarla con nuestro conocimiento y que eso nos ayude a ser más eficientes, ¿no? Ese es un poco el modelo al que va. Llega un momento que podremos descargar un abogado por internet, ¿no? Mola. Y yo feliz porque estaré en Cádiz en la playa. Hombre, Andy seguro que en el contrato se queda con los derechos. Eso, ahí no va a fallar el tema. Bueno, no va a haber el entrenamiento a mí sí me pagarán, pediré que me paguen por el entrenamiento. Oye, muchísimas gracias, Andy. Tremenda masterclass de propiedad intelectual y inteligencia artificial. Me quedo con la idea de que hay un precedente para todo, incluso para los chistes de Eugenio. O sea, todo tiene un precedente legal en España. Así que muchas gracias, Andy. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues vamos a dejar aquí este interesantísimo episodio sobre derechos de autor y alguna que otra cosilla. Y volvemos la semana que viene con más inteligencia artificial. Chao, chao.